Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estudiando, espero, ¿vale? Hoy vamos a empezar con una explicación del tema 4 y se trata de ver qué es cada cosa y ver las diferencias que hay entre la persecución y la vigilancia transfronteriza. Son dos conceptos, digamos, de cooperación policial que están enmarcados dentro de la cooperación policial dentro de la Unión Europea, ¿vale? Por eso lo comentamos en el tema 4 y que pues muchas veces presentáis dudas y vamos a dejarlos aquí claros y poder diferenciarlos perfectamente. En primer lugar vamos a definir qué es cada cosa. ¿Qué es una vigilancia transfronteriza? Yo os lo voy a explicar con mis propias palabras. La vigilancia transfronteriza es cuando llevamos a cabo una investigación de la cual está a cargo un juez, ¿vale? Es decir, acordaros que el juez de instrucción es el que lleva el control de las investigaciones judiciales, es decir, está en su conocimiento, y necesitamos vigilar a una persona que está en otro país de la Unión Europea, por ejemplo, en Francia, ¿vale? Imaginaros el caso de un etarra que está en Francia, se reúne con una persona, con otra, y nosotros necesitamos vigilarlo, necesitamos grabarlo, hacerle fotos, etcétera, etcétera. ¿Un policía nacional puede actuar en Francia? En teoría no, porque es otro país, nosotros somos españoles. Pero, debido a estos acuerdos, sí que podemos actuar en determinados casos en ese país. Nosotros podremos vigilar a esa persona que ha cruzado la frontera y que está en Francia, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones. En primer lugar, hay que diferenciar que hay dos tipos de vigilancia transfronteriza. La ordinaria es cuando nosotros lo tenemos previsto, oye, este va a cruzar porque por lo que sea, ¿vale? Lo sabemos, tenemos autorización del país, pero a veces que nosotros estamos haciendo una vigilancia aquí en España, por ejemplo en el País Vasco, y esa persona cruza urgentemente, o sea, cruza a Francia y nosotros tenemos que urgentemente acudir y seguir vigilando a ver con quién se reúne, qué es lo que hace. Necesitamos información. ¿Cómo podemos hacer esta vigilancia transfronteriza? En el caso de que sea ordinaria, pues obviamente tiene que haber una investigación judicial, ¿vale? No policial, tiene que estar a cargo de un juez de instrucción, que el delito que esa persona por la que se esté investigando sea un delito extraditable, obviamente no vamos a vigilar a nadie que haya cometido un hurto o un delito menos grave. Y que se cumplan las condiciones que el Estado requerido, por ejemplo, en este caso, en el ejemplo que ponemos Francia, digamos, lo conozca el tema y las condiciones que él establezca. En el caso de la vigilancia sea urgente, es decir, esa persona ha cruzado la frontera, ¿qué otro requisito tenemos que cumplir? Pues que hay que comunicar inmediatamente el cruce de la autoridad central del país. Es decir, nosotros, por medio de unos mecanismos que bueno, ya conocéis, Irene y demás, pues comunicaremos que hemos cruzado la frontera a ese país. Inmediatamente, sin demora. ¿Qué características tiene esta vigilancia? Pues se debe respetar el derecho del país, se puede realizar por tierra, mar y aire. Ojo, esto es importante, por tierra, mar y aire. Yo puedo cruzar en coche, en una lancha, helicóptero, lo que sea, ¿vale? Uso de drones, ahora que están muy de modas. ¿Quién la puede realizar? Las policías estatales, Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera. Hay que obedecer las órdenes locales, se debe acreditar el carácter oficial de la gente. En Francia, por ejemplo, tienen que llevar unos brazaletes y van de paisano, aquí con nuestra placa y nuestro carnet profesional. Tenemos que llevar la autorización de la vigilancia en caso de que sea ordinaria. No se puede entrar en domicilios y lugares no accesibles al público. Podríamos entrar, por ejemplo, a una tienda, ¿vale? Pero no a un domicilio o una trastienda, algo privado. No se puede interrogar ni detener a la persona vigilada, pero imaginaros que esa persona va a matar a otro. Bueno, en ese caso, por legítima defensa, podríamos actuar como ciudadanos en Francia. Y una vez hayamos acabado, se informará por escrito a las autoridades del país, ¿vale? De lo que se haya hecho. ¿Cuándo cesará la vigilancia? A instancia del estado requerido, ¿vale? O sea, Francia dice, oye, que ya no podéis vigilar más aquí. Perfecto. O si a las 5 horas de haber cruzado y haber avisado, porque acordaos que es inmediato, nosotros no hemos recibido una autorización, tenemos que cesar nuestra vigilancia, porque se considera que no está autorizada. ¿Qué es la persecución transfronteriza? Esto es algo pues, que se da en caso flagrante, ¿no? Por ejemplo, una persona que ha robado con violencia, incluso ha asesinado a una persona en una gasolinera de Aragón y se ha dado la fuga.
y se va a cruzar hacia Francia por una carretera comarcal o lo que sea, ¿vale? Y no podemos pararla en ese momento. Nosotros le perseguimos. ¿Qué pasa? ¿Que nos tenemos que detener en la frontera? Pues bueno, eso haría que esa persona quedara impune en ese momento, no sea detenida. Pues no, nosotros podemos perseguirlo. Gracias a estos acuerdos, ¿vale? Podemos perseguir a esta persona. ¿En qué casos? Pues bueno, aquí lo tenéis, cuando sea la evasión de un detenido preso o cuando se haya cometido un flagrante delito. Pero esos delitos tienen que estar en este convenio, ¿vale? De persecuciones transfronterizas. Como obviamente es un carácter urgente, el país no ha podido ser advertido, siempre se hará por carácter de urgencia, ¿vale? Pero en el momento en el que cruce la frontera, nosotros tenemos que avisar a Sirene y que avisen a la autoridad competente, ¿vale? Se debe respetar, por supuesto, el derecho del país que se actúe, obedecer las órdenes de las autoridades locales. Se puede portar arma, de la cual no se puede hacer uso, ¿vale? Salvo en caso de legítima defensa, ¿vale? Hay que identificarse como anteriormente. Ojo, importante, se hará la persecución exclusivamente por fronteras terrestres. Igual, no se puede entrar en domicilios ni lugares accesibles al público. Y cualquiera que sea el resultado final de esta persecución, al ser urgente y al no estar a cargo de una autoridad judicial, tenemos que presentarnos ante las autoridades competentes del país. Si conseguimos la detención, ¿vale? Ojo, esto es una cosa que puede resultar un poco chocante, pero es así. Dice, si este no tuviera la nacionalidad del país en que se ha producido la detención, será puesta en libertad a más tardar 6 horas después de dicha detención. Es decir, si yo detengo en Francia a un ciudadano que no es francés, máximo en 6 horas, después de haberlo detenido y haberlo puesto a disposición de las autoridades, tiene que estar puesto en libertad, ¿vale? Salvo que las autoridades competentes hubieran recibido previamente una solicitud de detención provisional a efectos de extradición. Es decir, nosotros podemos actuar rápido por medio de Sirene o por medio de la autoridad judicial para cursar esta orden de detención. En ese caso ya que se puede prorrogar, ¿vale? Si se logra la detención, pues la presentamos a las autoridades locales, como hemos dicho. La persona no puede ser interrogada, no se le puede tomar declaración, ni solo se le puede cachear, registrar un registro de seguridad. Por supuesto, se le puede engrilletar, se le pueden incautar los objetos peligrosos que transporte. ¿Qué limitaciones tenemos para la persecución transfronteriza? En caso de Francia, la persecución no puede prorrogarse más de 10 kilómetros desde la frontera, ¿vale? Es decir, si pasamos este umbral del radio de 10 kilómetros, tenemos que cesar nuestra persecución. ¿Por qué? Porque se supone que habremos avisado a las autoridades francesas y ellos pues continuarán la persecución o lo que sea. En el caso de Portugal son 50 kilómetros o 2 horas desde el inicio. Si esta persona estuviera moviéndose por la frontera más de 2 horas, pues tendríamos que cesar, lo mismo, ¿vale? Esto es recíproco. Francia también es hasta 10 kilómetros en España y Portugal 50 o 2 horas. ¿Quién puede realizar pues la persecución? Pues los cuerpos estatales, pero con una diferencia. La Archancha, por un acuerdo bilateral con Francia, también puede realizar la vigilancia transfronteriza. Diferencias, ¿vale? La vigilancia tiene que ser con investigación judicial. En cambio, la persecución se hará en caso de flagrante delito. Después, la vigilancia se hará con un delito extraditable y la persecución también. La vigilancia se podrá hacer por tierra, mar y aire. En cambio, la persecución solo se hará por la vía terrestre. ¿Quién puede realizar la vigilancia? Agentes estatales. La persecución, agentes estatales más la Archancha. En la vigilancia no se puede detener y en la persecución se puede y se debe detener. Bueno, pues esto es todo con respecto a la vigilancia y persecución transfronteriza. Más información en maxpol.es. Muchas gracias.